Si en casa usas arándanos para hacer licuados o comerlos frescos, antes de tirar lo que queda en el fondo del vaso, guárdalo porque abajo van a estar todas las semillas que podemos sembrar. Primero le agregamos un poco de agua para que las podamos separar y dejar secar sobre un papel. Pero si usamos los arándanos frescos para comerlos como fruta, también podemos sembrarlos cortándolos a la mitad. Para la siembra ponemos una capa de unos 5 centímetros de tierra o compost y es mejor hacerla en bandejas que las podamos tapar para que mantengan la humedad hasta que empiecen a germinar. Voy a usar 2 bandejas para comparar estos dos métodos. Por un lado, vamos a sembrar las semillas que sacamos del licuado y como son muy pequeñas, las vamos a sembrar sin taparlas con tierra. Y en la otra bandeja vamos a seleccionar los arándanos más grandes que tengamos y los vamos a dejar apoyados sobre la tierra sin taparlos. A las 2 bandejas le hacemos un pequeño riego y los vamos a dejar totalmente tapados. Estoy usando 2 bandejas que no están perforadas y con este solo riego que le estoy haciendo ahora van a mantener la humedad hasta que empiecen a germinar. A estas bandejas las vamos a dejar en un lugar que esté iluminado y cálido para que cuando las pequeñas plantas de arándano empiecen a nacer, puedan empezar a fotosintetizar. Con el tiempo, si comparamos las 2 bandejas, donde pusimos las mitades de los arándanos, es normal que al principio aparezcan hongos y solamente vamos a tener que esperar un tiempo más hasta que estos hongos se queden sin todo el alimento que van a sacar de la pulpa de los arándanos para que las semillas puedan empezar a germinar. Como esto puede afectar a las semillas, es normal que veamos menos cantidad de plantas, pero estas plantas pueden llegar a ser mucho más resistentes, a diferencia de la otra bandeja, donde van a germinar casi todas las semillas. Cuando las plantas empiezan a germinar, durante las primeras semanas es mejor dejarlas tapadas para que se siga manteniendo la humedad, pero cuando veamos que empiezan a crecer, conviene abrirla unos minutos por día para que esta humedad del almácigo empiece a bajar, las plantas se empiecen a acostumbrar al nuevo ambiente antes de que las empecemos a trasplantar. Junto con esta técnica también ayuda a acelerar el crecimiento que a estos almácigos los dejemos para que reciban el sol de la mañana temprano o el de la tarde. Cuando tengan unos 4 a 5 centímetros, las podemos empezar a trasplantar usando una mezcla de 50% de tierra y 50% de compost. Y si llegamos a tener fibra de coco, la vamos a agregar en partes iguales. Durante la primera semana después de hacer el trasplante, es mejor mantenerlas tapadas con algún recipiente para que sigan conservando la humedad hasta que las plantas se empiecen a adaptar. Con el tiempo, las pequeñas plantas de arándano van a empezar a crecer finas y altas, pero como son plantas que cuando empiecen con la etapa de producción se ramifican mucho desde la base, para ayudar a generar esta ramificación podemos hacer una poda, pero como son plantas muy pequeñas y una poda va a sacar gran parte de la planta, podemos inclinar la rama principal y esto va a ayudar para que todas las yemas que están por abajo empiecen a brotar y así vamos a lograr una ramificación muy temprana sin hacerle una poda cuando todavía las plantas son muy pequeñas. A diferencia de las fresas, cuando hacemos las plantas desde semillas que pueden empezar a dar los frutos durante el primer año, las plantas de arándano van a tardar un tiempo más. Esta, que fue la primer planta, para el segundo año y medio dio un par de flores que no se terminaron transformando en arándanos. Recién para el tercer año y medio empezaron a formarse los primeros arándanos y la producción aumentó mucho más a partir del cuarto año. Y la gran ventaja que tienen estas plantas de arándano, acá en casa las cultivo en maceta para hacer un mejor control de todo el sustrato. Son plantas que cuando empezaron a producir las vamos a poder mantener en producción por más de 6 años como estas que tengo por acá. Manteniendo siempre una poda para rejuvenecer la planta, sacando las ramas que no producen para que empiecen a aparecer las nuevas. Y cuando hacemos las podas, a estas ramas las podemos guardar para hacerlas enraizar como te voy a mostrar esta próxima primavera. Te mando un saludo grande. ¡Chau!